El periodo clásico arranca con unas guerras que van a traer una situación más bien positiva para las polis griegas. Los persas avanzaban desde Oriente y nadie paraba su dominio imperialista. Ya se habían metido en el 539 a someter Babilonia y habían dominado ya todo Mesopotamia. En el 526 a.C. vimos que terminaban tumbándose al poderío saíta en Egipto, y con eso se apoderaban de todo el control de la riqueza del valle del río Nilo. Ahora avanzaban sobre Palestina, sobre Siria, e incluso ya llegaban a la península Anatolia. Miremos acá en el mapa. Los persas avanzaban desde Oriente y ya habían llegado a esta zona de la Jonia. Ya incluso habían sometido a varias polis jonias en esta península llamada de Anatolia. Este pedacito que está acá, bueno, la prolongación sería por aquí. Entonces, ese avance de los persas, no contentos, quieren dominar todo. Es ahí donde los griegos, y sobre todo las polis comerciales, que ven sus intereses disminuidos, sus intereses comerciales, cuando Persia, el imperio persa, se quiere apoderar de todas las rutas comerciales, es lo que lleva a estas guerras médicas. Griegos y persas se van a enfrentar por cerca de 50 años que durarán estas guerras. ¿Dónde están las causas de estas guerras? Justamente, como les decía, la lucha por las rutas comerciales, la hegemonía por el control del mar Egeo y del mar Negro. Aquí está el problema. Mira acá, ¿no? Esto es lo que se están disputando. No se están disputando todo el mar Mediterráneo, se están disputando esto. Y la más interesada en evitar ese dominio, ese arrebato de las rutas comerciales y el control comercial, es Atenas. Junto a ellas, muchas polis comerciales están interesadas en apoyar esa guerra. Esparta, recuerda que dijimos que Esparta no se dedica al comercio. Su base económica está sustentada en la agricultura. Y eso quizá es motivo para que Esparta al inicio no esté interesada en esta guerra. Muy bien, más allá de las sucesivas batallas que se han dado en cerca de 50 años, lo que importa es las consecuencias luego de la victoria de los griegos. La consecuencia más importante es el gran predominio y la hegemonía que alcanzó Atenas. La polis mejor beneficiada de estas guerras, la que salió mejor parada de esta guerra, fue Atenas. Esparta, que al inicio no estuvo muy segura de entrar a esta guerra, si finalmente se decidió a participar de la guerra, fue porque ya vio que los persas se metían a los Balcanes y que si se tumbaban a Atenas y a sus demás vecinas, pues eso significaba la posibilidad de perder la independencia. Y lo que todo griego busca es la independencia política de su polis. Esa hegemonía comercial, marítima, económica de Atenas se va a reflejar durante la época del gobierno del señor Pericles. Tan prolífica en la cuestión artística será esta época que se le ha pasado a conocer a este gobierno de aproximadamente 30 años, se le ha pasado a conocer como el siglo de Pericles, una manera metafórica de llamarle a este momento que, comparado a toda la historia de Grecia, es un momento bastante corto, ¿no? Estamos hablando más o menos de 30 años en comparación a los siglos que ha tenido la historia de Egipto.
pero quizás resalta por el nivel alcanzado en el desarrollo de las artes y las letras. Un auge fue en esta época, en estos cortos 30 años, un auge de las artes y las letras. Se puede ver eso reflejado en la arquitectura, por ejemplo, un gran desarrollo, una arquitectura religiosa que sobre todo resalta las construcciones religiosas que se dieron en la Acrópolis. La Acrópolis es la montañita rocosa que estaba en el centro de la ciudad de Atenas, en el centro de la ciudad de Atenas. En esta montañita rocosa se construyeron los principales templos monumentales en la época del siglo de Pericles. Pero este desarrollo artístico era resultado, era expresión de las riquezas que comenzaban a llegar a Atenas. Y es que producto de su victoria en las guerras médicas frente a los persas, Atenas comenzó a tener el predominio en el mar Egeo, comenzó a tener cualquier cantidad de riquezas. E incluso Atenas era la que lideraba la alianza que se había formado entre polis comerciales. Entonces, no te olvides, no dejes de lado el hecho de que el gran desarrollo artístico, cultural que se alcanzó en el siglo de Pericles fue consecuencia a su vez de este poderío marítimo comercial y también de la estabilidad política que tuvo Atenas en esta época, ¿no? La democracia, por ejemplo, que ya se había creado en la época de Clístenes, en este periodo llegó a su apogeo, llegó a una democracia ultra radical, podríamos decir. Pericles era un demócrata muy convencido y quería que la mayor cantidad, todos los ciudadanos, no solamente tengan el rango jurídico de ciudadanos, o sea, el rango legal de ciudadanos, sino también Pericles quería que ese ciudadano, por más que sea pobre, tenga participación dentro de las instituciones públicas, que generalmente hasta ahora, hasta ese momento, la democracia solamente era democracia de palabra, ¿no? Porque las instituciones estaban reservadas para las familias adineradas. Con Pericles, por ejemplo, una de sus medidas para lograr alcanzar este objetivo de que el pobre también participe como algún funcionario público, que participe en alguna institución pública, una gran medida de Pericles fue el pagar por ocupar cargos. Porque antes, como no se pagaba, solamente los que tenían garantizados recursos económicos se podían dedicar a la política, el pobre no. Ahora se le pagaría un sueldo, ¿no?, a quienes ocupen cargos públicos. Con eso el pobre podría vivir también de la política. Otra de las medidas que dio Pericles en este objetivo, ¿no?, de buscar que la mayoría participe, que todos participen, y que fue radical para esta época, fue su medida de decretar que los cargos públicos se van a ocupar por sorteo. Imagínate. Quiere decir que en el sorteo entran todos y los que salgan por sorteo, o sea, la casualidad, la suerte va a decidir que tú seas miembro de alguna institución política y participe de las decisiones. A este tipo de democracia se le dice democracia directa, ¿no? Bueno, el Partenón, el gran templo del Partenón, el Electón, son reflejos de ese gran desarrollo arquitectónico que se alcanzó. Tenemos la imagen del Partenón, miren el Partenón tremendo, ¿no? Ya tenemos la imagen, ahí está, apareció. El Partenón, sus tremendas columnas
de estilo dórico, porque las columnas tienen estilo, ¿no? O el Erecteium, que se construyó con columnas estilo jónicos, con unas volutas y unas decoraciones en la parte superior. Entonces ese es el reflejo del desarrollo arquitectónico en escultura, buscando la belleza de los cuerpos esculpidos en mármol, y la belleza lo relacionaron a la proporción y al equilibrio que debía tener un cuerpo. Es el caso del Doríforo, del escultor Policleto. Miren aquí, miren ahí el Doríforo, ¿ya? Ahí está, miren el Doríforo. Esa es la belleza de un cuerpo perfecto. El autor Policleto estableció cánones de la belleza. ¿Qué es un cuerpo bello para los griegos? Un cuerpo bello es un cuerpo simétricamente proporcional. Tiene que tener un equilibrio. No puede ser un cuerpo pues así delgado como tu profe y una cabeza tremenda, tipo qué sé yo, papaleta de un show más, ¿no? Un cabezón. No puede ser un cuerpo así de 1,70 m y unos brazos largos hasta el piso, no, es desproporcional. Entonces los griegos, Policleto estableció un canon de belleza, un canon de belleza para esculpir cuerpos. La estatura de un cuerpo bello no es una medida exacta, sino que va a depender de cierta proporción. Por ejemplo, debe equivaler, decía Policleto, a 7 veces la cabeza, tal como ven aquí en la imagen, tal como ven aquí en esta imagen. Ahí está el Doríforo, también llamado venancero, y ahí está, 7 veces la cabeza, 7 cabezas, mire, quiere decir que es perfecto. O el Discóbolo de Mirón, o la Atenea Partenos, que mandó esculpir, o que esculpió, mejor dicho, Fidias, el escultor Fidias. La Atenea Partenos era una escultura hecha en mármol, bañada con marfil, y su vestimenta de oro, pero que medía cerca de 11 metros de altura. Una monumental escultura. ¿De dónde sacaron tanto oro, tanto marfil? La riqueza que tenía Atenas, resultado de su victoria frente a los persas en las guerras médicas, ¿no? Resultado de su hegemonía comercial en el mar Egeo. También se alcanzó un gran desarrollo en la filosofía de esta época, es Demócrito y su teoría atomista, ¿no? Su postura materialista. Fue el primer ateo, el primero que negó la existencia de los dioses y que dijo que todo está compuesto en átomos. El primer materialista de la historia, ¿no? La misma historia como ciencia surge aquí con Herodoto, con Tucídides. Historia como ciencia en el hecho de que Herodoto usaba fuentes para demostrar lo que estaba narrando. Él fue el que le puso el término historia, que en griego significaba investigar. El teatro, la tragedia griega, con todas sus intenciones de expresar un mensaje cívico, moralista a través de las obras de arte. Sus mejores representantes, Sófocles, Esquilo. Este es el siglo de Pericles, una época prolífica en artistas que llegaban de todos lados a Atenas. Atenas se convirtió en el centro cultural de todo el mundo heleno. Allí se llevaban a cabo los Juegos Olímpicos, en la misma Acrópolis se llevaban a cabo los Juegos Olímpicos. Todo este periodo de esplendor cultural, de poderío comercial, marítimo, de influencia política, porque la forma de gobierno de la democracia que había nacido y se había consolidado en Pericles comenzaba a influenciar en todo el mundo heleno. Todo este periodo
empieza a arruinarse allá por los años 430, cuando estalla la guerra entre griegos, una guerra civil. El mundo griego se ve envuelto en un enfrentamiento entre ellos. Todo esto porque Atenas desarrolló una política imperialista que empezó a imponerse sobre los otros vecinos griegos, sobre sus otros hermanos. Y lo que todo griego defiende y ha defendido desde el comienzo de su historia es la independencia de sus ciudades. Ningún griego quería estar sometido por otro griego. Ninguna ciudad sometía a otra ciudad. Las polis se caracterizan por ser autónomas. Y si Atenas está atentando contra esa autonomía, pues se ganó la enemistad de muchas polis. Esparta aglutinó a esos disconformes y formó la Liga del Peloponeso. Atenas, por su parte, con algunas polis fieles, ya habría formado desde las guerras médicas la Liga de Delos. Y es estos dos bandos que agrupan a la mayor cantidad de polis las que se van a enfrentar en la famosa guerra del Peloponeso, y que va a generar el inicio de la decadencia del mundo heleno. Porque por más que Esparta ganó estas guerras, luego de esa victoria espartana y de una breve hegemonía, luego Esparta va a caer también. Vendrá el predominio de otra ciudad llamada Tebas, y después Tebas caerá al poco tiempo, y tendremos entonces una crisis en el siglo IV ya, una crisis, más allá, más de medio siglo de crisis. Después de esa crisis, ya todos los griegos debilitados, allá por el año 440 más o menos. Mira, saca tu cuenta. O sea, las guerras del Peloponeso acabaron en el año 400 aproximadamente, 400. Y de ahí al 340, ¿no? 340, porque estamos retrocediendo antes de Cristo, ¿no? Del 400 al 340 es un periodo de caos. Son más de 50 años, son 60 años aproximadamente. Y esa debilidad que ha conllevado el enfrentamiento entre griegos, lo aprovecha un pueblo que no era griego, Macedonia. ¿Dónde estaba Macedonia? A ver, ¿dónde estaba Macedonia? Vamos a sacar el mapa, mira acá el mapa. Mira, el mundo griego era el Peloponeso, el mundo griego era el Ática, el mundo griego era la Jonia, el mundo griego era la Magna Grecia, el sur de Italia. Macedonia estaba lejos, ¿ven? Macedonia no la consideraban ciudad griega, no la invitaban a los Juegos Olímpicos. Sin embargo, Macedonia admiraba a los griegos, admiraba. Filipo II admiraba tanto a los griegos que incluso a su hijo Alejandro Magno lo educó con un profesor particular, un filósofo, uno de los más importantes filósofos griegos, el mismísimo Aristóteles. Fue el profesor personal de su hijo. Filipo II aprovecha esa debilidad de las constantes guerras y pugnas entre griegos que se dio en el siglo IV, y llega a vencer a todas las polis en la batalla de Queronea. La sagacidad política, la astucia política de Filipo II se vio reflejado cuando, sabiendo que a los griegos no les gusta estar sometidos por otras ciudades, sino que quieren autonomía e independencia, les propuso una alianza. Después de derrotarlos, no los sometió, sino que les propuso una alianza. Unirnos todos los griegos. Bueno, ya se consideraba griego ahora él, ¿no? Y formó así la famosa Liga, Alianza de Corinto. So pretexto
de acabar con el imperio persa. Lamentablemente Filipo II se muere antes de emprender este proyecto de marchar hacia el imperio persa. Profe, pero el imperio persa ya no había desaparecido. No, el imperio persa perdió las guerras médicas, pero no desapareció. Justo se muere Filipo II. Y el que va a continuar su proyecto, el proyecto de su padre, va a ser Alejandro el Magno, Alejandro el Grande. Entonces, Alejandro es de la época ya de la expansión y el apogeo del reino macedónico, ¿no? Se va a expandir desde los Balcanes y va a llegar hasta la India. El gran aporte de Alejandro Magno al mundo occidental es haber respetado esos pueblos que encontró en Oriente. Esa rica cultura oriental, esos avances artísticos que él encontró en Oriente, no los menospreció, no los desapareció. Al contrario, supo valorar ese avance cultural de los pueblos orientales y llevó la cultura oriental hacia Occidente, hacia Grecia. Y la cultura griega, también muy rica y avanzada, lo llevó hacia Oriente. A Alejandro Magno se le atribuye haber propuesto una fusión entre la cultura occidental y la cultura oriental. A esa fusión, a ese respeto y esa retroalimentación de culturas se le conoce como el helenismo. El gran aporte de Alejandro Magno. Alejandro Magno helenizó, en otras palabras, Oriente y orientalizó Occidente. No te olvides, el helenismo, cuán importante. Fundó su capital en Egipto, Alejandría, que se convirtió en el foco cultural de esta nueva propuesta de respetar y rescatar y desarrollar todos los aportes culturales de los pueblos orientales y occidentales. Una evidencia, un ejemplo de ese gran avance cultural lo encontramos en la escultura, por ejemplo. Si en el siglo de Pericles hubo hermosísimas obras de arte en mármol, aquí se superó incluso en lo que es el aspecto artístico de la escultura. Solamente ver a Laoconte, quiero que vean a Laoconte y sus hijos, se llama esta escultura que van a ver aquí, ahorita en breves momentos, ahí está, apareció, ahí está. Mira Laoconte y sus hijos. Si en la época de Pericles se esculpía un solo individuo, aquí hay hasta 3 en una misma obra de arte. Qué maravilla, ¿no? El Laoconte. O la que más me gusta, ¿no? Victoria de Samotracia. Mira, Victoria de Samotracia. Una bella mujer, aunque no tiene cabeza, ¿no? Una bella mujer que está tiene alas como brazos, ¿no? Y está con las alas extendidas. Se dice que esta escultura habría estado posicionada en la proa de un barco. Y en la proa de un barco recibe el viento y recibe el agua, ¿no? que salpica a la vestimenta. ¿Y qué pasa con la vestimenta cuando se moja? Se pega al cuerpo. Imagínate esa situación de ropa mojada pegada al cuerpo, llevarlo al mármol. Ahí están viendo, ¿ven? ¡Qué maravilla! Victoria de Samotracia. La Venus de Milo también es otra representante de este nivel en desarrollo escultórico que se alcanzó en la época de Alejandro Magno, en la época de los macedonios, ¿no? Bueno, en ciencias también hubo gran desarrollo, ¿no? Ahí está la geometría de Euclides, la trigonometría de Hiparco, ahí está también los estudios de la Tierra de Eratóstenes,
Eratóstenes fue el primer griego que planteó que la Tierra es redonda y que por reflexión teórica nada más hasta midió la circunferencia de la línea ecuatorial. Y si bien es cierto, no la atinó, no la chuntó en la medición exacta que hoy día conocemos, casi estuvo cerca. Pero tenemos que ver que Eratóstenes de la ciudad de Cirene solamente lo hacía con reflexión filosófica, ¿no? Bien, una proyección que hacía, ¿no? Y así midió la Tierra. O Aristarco de Samos, que planteó una propuesta heliocentrista o heliocéntrica, de que el Sol está en el centro y los planetas giran en torno al Sol. Algo que se va a olvidar en la Edad Media y que luego recién va a volver a ser rescatado ya en la Edad Moderna, ¿no? A fines de la Edad Media, ¿no? Ya entrando por la Edad Moderna. Copérnico, se le atribuye a Copérnico el plantear la propuesta heliocéntrica, pero ya Aristarco de Samos lo había desarrollado, lo había plantado primero en la antigua Grecia. Bueno, todo este periodo termina con la muerte de Alejandro Magno. La muerte de Alejandro Magno marca una crisis porque va a traer enfrentamiento entre sus propios generales por quién se va a quedar con el imperio. Al final, después de varias décadas de pugnas entre los propios generales de Alejandro Magno, finalmente terminarán los tres victoriosos generales de estos conflictos civiles repartiéndose el imperio. Los tres vencedores generales de Alejandro se repartirán el imperio. Diádocos se les conoce a los generales de Alejandro Magno, dividen el imperio y así permanecerá por algunas décadas hasta que el año 146 van a ser invadidos por los romanos y esa zona de Grecia pasará a ser una provincia del Imperio Romano, ¿no? El tremendo Imperio Romano. Muy bien, chicos, hasta aquí el desarrollo del tema de Grecia. Conmigo será hasta una próxima clase. Nos vemos, cuídate, chao.